Mi corazón de Piscis. Alguien metió mano en lo que tenían tú y él. Y las cartas hoy lo van a exponer sin filtro. Hay una carta que separé a boca abajo desde antes de grabar, porque ella sola te va a decir si ese lazo entre ustedes se rompió de verdad o si sigue ahí, aunque todo pareciera indicar que sí se fue. Esta es una lectura atemporal. No importa qué día la estés viendo. Y si estás viendo esto en espejo, cambia el él por ella o por el nombre de tu persona. La lectura aplica exactamente igual. Para activar esta lectura, escribe tu signo y el de tu persona de interés, porque hoy las cartas van a exponer esa energía. Esta carta me habla de alguien que te observa desde la distancia, sin acercarse del todo, pero sin perderte de vista tampoco. Como si no pudiera simplemente soltar la atención que le pone a todo lo que tú haces. Yo lo veo revisando todo lo que publicas, fijándose en quién te comenta, en con quién apareces, en si apareces feliz o no, en si hay alguien nuevo en tu vida. Todo esto en silencio, sin que tú necesariamente lo sepas ni puedas confirmarlo. Esto no nace de cariño sano ni de amor maduro. Nace de inseguridad profunda, de no soportar la idea, de no saber qué está pasando en tu vida ahora que él ya no forma parte de ella de la manera en que quisiera estar. Hay un detalle que las cartas resaltan con claridad. Él lo hace casi de forma compulsiva, como si no pudiera evitarlo aunque quisiera. Aunque por fuera actúe como si no le importara absolutamente nada de lo que tú haces ni cómo te va en la vida. Esa vigilancia silenciosa le cuesta más a él de lo que le cuesta a ti. Porque cada cosa que descubres sobre tu vida lo afecta, lo incomoda, lo obliga a enfrentarse con una realidad que todavía no ha sabido cómo manejar. Yo te veo sintiendo esa energía a veces. Esa sensación de que alguien te está mirando aunque no lo veas directamente. Y las cartas confirman que no es tu imaginación, que esa presencia silenciosa que percibes tiene nombre y tiene cara. Escribe lo recibo si has sentido esa energía. Pero detrás de esa vigilancia hay algo más oscuro que quiero mostrarte. Esta carta me habla de una energía de celos, de envidia, algo que no nació entre ustedes dos, sino que alguien externo trajo a la mezcla deliberadamente con la intención de dañar lo que había. Yo veo que aquí hay una persona. Puede ser la tercera persona de esta historia. Puede ser alguien más cercano de lo que imaginas, que ha estado moviendo energía oscura alrededor de la relación, ya sea con comentarios sembrados en el momento equivocado, con manipulación calculada o con algo más directo que tú quizás ya sospechabas desde hace un tiempo. Esto explica muchas cosas que parecían no tener sentido. Porque las cosas se complicaron de la nada, porque él cambió su comportamiento de una manera que tú no podías entender con la información que tenías. Porque situaciones que parecían estables de repente se desmoronaron. Las cartas me muestran que esa energía tenía un objetivo claro: separarte de él, sembrar duda entre ustedes, hacer que tú dudaras de lo que sentías o de la conexión que tenían, y hacer que él dudara también de su propio corazón. En parte, durante un tiempo, esa energía lo logró. Consiguió meterse entre ustedes y crear una distancia que no habría existido de otra forma. Pero esa misma energía tiene un límite, tiene una fecha de vencimiento. Y lo que viene en la siguiente carta te va a mostrar que nada de eso se queda sin consecuencia, que el universo siempre balancea las cuentas. Escribe la verdad si sospechabas que alguien más estaba metido en esto. ¿Sientes esta energía ahora mismo o sientes que esto ya quedó atrás? Porque ahora viene la factura.
Esta carta es directa y yo te la voy a decir tal como las cartas me muestran, sin suavizarla ni endulzarla. Porque la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Esta carta me habla de consecuencias, de estar pagando ahora mismo por decisiones que se tomaron antes, sin pensar bien en lo que se estaba haciendo ni a quién se estaba afectando, creyendo que todo iba a quedar impune, porque siempre había quedado impune. Yo veo aquí que esa energía oscura que vimos en la carta anterior no se quedó sin castigo. El universo está cobrando esa cuenta ahora mismo y la persona que la sembró está sintiendo el peso de sus propias acciones de una manera que no puede ignorar ni esquivar. Hay un detalle importante que las cartas resaltan. Esto no necesariamente se ve hacia afuera de forma obvia para los demás. Puede manifestarse como una sensación de estancamiento constante, de que nada le sale bien, aunque lo intente, de cargar con un peso que no logra explicar del todo ni entender de dónde viene. Lo que esto me confirma a mí es que lo que se sembró con mala intención no prosperó de la manera que esa persona esperaba. La semilla de la separación no echó raíces. No fueron permanentes. Y mientras esa energía paga su precio, tú quedas libre de esa atadura invisible que estaba drenándote sin que lo supieras del todo. El universo no se queda dormido, mi amor. Simplemente cobra cuando es el momento, no cuando nosotros lo pedimos. Escribe justicia si sientes que el universo siempre cobra. Dale like para reclamar esta lectura. Esta es la carta que más me llamó a la atención de toda la tirada, porque ahora todo se le desmorona a él. Esta carta me habla de un hombre cuya vida entera se está moviendo del lugar, y no de la manera que él hubiera elegido ni planificado, sino a la fuerza, porque el terreno debajo de sus pies ya no es estable. Yo lo veo perdiendo la estabilidad que tenía, viéndose obligado a cambiar cosas en su vida. Esas cosas que él pensaba que eran sólidas, quizás de trabajo, de ciudad, de círculo social, su rutina completa. Porque todo lo que construyó en el tiempo que estuvo alejado de ti se le está desmoronando poco a poco sin que pueda impedirlo. Él pensaba que alejarse de ti, dejarse influenciar por esa energía oscura que vimos antes, le iba a dar libertad, espacio, una vida más fácil sin complicaciones. Y en cambio, lo que encontró fue caos, inestabilidad, un terreno que no deja de moverse bajo sus pies sin importar lo que haga para estabilizarlo. Hay un detalle que las cartas muestran con mucha claridad. Ese desorden en su vida no es coincidencia ni mala suerte. Es la consecuencia directa de haberse alejado de lo único de verdad que le daba estabilidad y ese equilibrio en su vida, que eras tú. Y de haber permitido que una energía tóxica entrara a manejar sus decisiones. Cada cambio forzado que tiene que hacer ahora, cada cosa que tiene que reorganizar, le recuerda exactamente lo que perdió y lo que dejó entrar en su vida en el momento en que dejó salir lo más valioso. Mientras él trata de reorganizarse en medio de ese caos que él mismo permitió, tú sigues tu camino tranquila, cada vez más lejos de ese desorden que nunca fue tuyo para cargar. Escribe lo acepto si sientes que tú eras su estabilidad. Y en medio de ese caos hay algo que él está intentando sin éxito. Esta carta me habla de él intentando llenar el vacío que dejaste con alguien nuevo. Probando, buscando, tratando de convencerse de que puede sentir con otra persona lo que sentía contigo. Y fallando en ese intento una y otra vez. Yo lo veo conociendo gente, saliendo, esforzándose por conectar con alguien distinto, por encontrar esa chispa que había entre ustedes
pero en otra persona, en otro contexto, en otra conversación. Y simplemente no lo logra. Porque cada comparación lo devuelve directo a ti, a lo que tenían, a lo que dejó ir. Él se da cuenta, aunque no lo admite en voz alta, ni ante los demás, ni ante sí mismo, de que nadie tiene tu manera de mirarlo, tu forma de entenderlo, tu profundidad para conectar. Esa capacidad que tú tienes de ver en él algo que los demás no ven. Hay un detalle que las cartas resaltan con fuerza. Esos intentos de él no nacen de haber sanado ni estar listo para algo nuevo. Nacen de la desesperación de no sentir ese vacío que tú dejaste, de querer apagar el ruido de tu ausencia con algo que se parezca, aunque sea un poco. Y cada fracaso se lo confirma con más claridad. Cada persona nueva que entra a su vida sin llenar ese espacio le dice lo mismo que ya saben las cartas, que lo extraordinario no se reemplaza, que lo que él tuvo contigo no fue algo común ni algo que aparece fácilmente. Mientras él sigue buscando sin encontrar, mientras sigue intentando llenar un vacío que tiene tu forma exacta, tú avanzas hacia tu propia renovación, dejando atrás a un hombre que entendió demasiado tarde lo que vale, lo que dejó ir. Escribe: esto es para mí, si sabes que nadie te compara. El oráculo mostró cómo él se desmorona sin ti. Ahora el tarot te dice lo que viene para ti. Esta carta me habla de velocidad, de algo que se mueve rápido, sin que nadie pueda detenerlo ni frenarlo a estas alturas. Después de todo lo que ya se acomodó, yo veo un mensaje, una noticia en camino hacia ti, algo que se va a saber en los próximos días, un acercamiento o un movimiento que va a llegar mucho más pronto de lo que tú misma esperabas después de todo lo que viviste y de todo el tiempo que pareció que nada se movía. Esto confirma lo que ya viste en la carta anterior, que tu momento no es una promesa vacía que se queda flotando en el aire, es algo que ya está en movimiento ahora mismo. Mientras tú escuchas esta lectura desde donde estés. Hay un detalle interesante que quiero que notes. Esa velocidad puede sentirse incómoda al principio, porque tú te acostumbraste a esperar, a que todo entre ustedes dos tomara tiempo, a que las cosas se movieran despacio o se quedaran estancadas. Pero las cartas son claras en que esta vez la energía es completamente distinta, que el tiempo de espera ya cumplió su propósito y que lo que viene llega con una fuerza diferente sin la lentitud de antes. Yo te veo recibiendo esto con sorpresa genuina, casi sin estar del todo preparada, porque pensabas que si algo iba a pasar tomaría mucho más tiempo y el universo te está diciendo que no, que ya viene en camino, más cerca de lo que imaginas en este momento. Escribe: lo acepto, si sientes que algo se está moviendo. Y lo que viene ahora confirma algo que tú ya te merecías desde hace tiempo. Esta carta me habla de victoria, de reconocimiento bien merecido, de un triunfo que llega después de mucho esfuerzo silencioso, que muy poca gente vio mientras estaba pasando. Yo te veo recibiendo este reconocimiento, no porque lo pediste ni porque lo exigiste, sino porque finalmente la situación, las personas alrededor o incluso él mismo tiene que ver con claridad todo lo que tú aguantaste y la manera en que saliste adelante sin que nadie te estuviera aplaudiendo mientras lo hacías. Esto no es un triunfo pequeño ni superficial. Es la confirmación de que toda esa paciencia, todo ese tiempo de sentirte invisible, de no ser valorada,
como mereces, ahora se convierte en algo visible, en algo que se nota y que se reconoce abiertamente sin que tú tengas que pedirlo. Las cartas me muestran que ese reconocimiento llega justo cuando menos lo esperas. Posiblemente de la persona que menos pensabas que lo iba a admitir primero. De la boca o de las acciones de quien más te costó soltar. Hay algo importante aquí. Este reconocimiento no depende de que él lo diga para ser real. Ya está pasando en el universo. Ya está registrado en la energía. Y se va a manifestar de una forma o de otra, con él o sin él. Y ese triunfo, ese reconocimiento que llega ahora, es exactamente lo que prepara el terreno para la carta final. La que dejamos boca abajo desde el principio y que ya es momento de revelarla. Escribe decreto si sientes que tu esfuerzo por fin se nota. Y ahora es momento de abrir la carta que dejamos boca abajo desde el principio. Esta es la carta que estaba esperando todo el video para mostrarte. La que separé desde antes de grabar, porque sabía que iba a cambiar la forma en que lees todo lo que vino antes. Esta carta habla de una atadura, de una conexión tan intensa y tan profunda que no se rompe fácilmente. Aunque todo lo que pasó, la energía oscura, la distancia, los intentos de separarlos, pudo haber hecho pensar que sí, que se iba a romper para siempre, que era imposible que algo sobreviviera a todo esto. Yo veo aquí que ese lazo entre ustedes dos sigue ahí, sigue presente, sigue activo, a pesar de la tercera energía que entró, a pesar de la distancia que se creó, a pesar de todo lo que se sembró deliberadamente para que ese vínculo se cortara de raíz. Hay algo muy importante que esta carta confirma y quiero que lo escuches bien. Esta atadura ya no opera de la misma manera que antes. Ya no te controla desde el miedo ni desde la dependencia. Ahora que tú viviste tu propia victoria, que pasaste por el proceso que mostraron las cartas de hoy, este lazo se vive desde un lugar distinto, desde tu poder, desde tu claridad. Eso significa que si las cartas tienen razón, esta conexión sigue viva, pero el balance cambió. Ahora eres tú quien decide qué hacer con ella, no la necesidad, no el miedo, no la energía de quien quiso separarlos. Tú decides si ese lazo se convierte en algo nuevo y más sano, o si simplemente reconstruyes tu existencia y eliges seguir tu camino. Pero esa decisión ahora es completamente tuya. Piscis, las cartas de hoy fueron brutales. Una energía oscura que alguien sembró para separarlos. Un hombre vigilándote en silencio sin poder soltarte. Su vida desmoronándose, pagando el precio de lo que se sembró, buscando en otros lo que solo tenía contigo y fallando cada vez que lo intenta. Pero mira lo que el tarot entonces tiene para ti. Hay algo moviéndose rápido en tu dirección. Un reconocimiento que por fin llega bien merecido. Y un lazo que contra todo pronóstico sigue vivo. Piscis, lo extraordinario nunca fue él. Lo extraordinario siempre fuiste tú. Tu profundidad, tu intuición, tu capacidad de amar de verdad, incluso después de todo. Eso no se perdió con la energía que sembraron contra ti. Eso sigue intacto. Y ahora, con la claridad que ganaste, ese lazo sigue vivo. Lo manejas tú, no la necesidad. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón, respira profundo y repite: lo que se sembró contra mí no prosperó. Yo decido qué hacer con cada lazo en mi vida. Mi renovación ya empezó, con o sin él. Hecho está.
Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero esta noche en el en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.